This is Pastor John Vignes from Apple Valley, Minnesota, and I'm going to be preaching the message in English tonight, and Carlos Jimenez of Ecuador will be translating into Spanish. Hello. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. In this message, when I refer to the cross, I'm speaking about Jesus and what he did on the cross, not the physical cross. En este mensaje lo que voy a hablar de Dios es lo que Dios ha hecho, no el mensaje literal, pero sí la parte física, los actos. I want to ask you, what is the cross to you? Is it just two wooden beams snapped together that someone died on 2,000 years ago? Is it a nice piece of jewelry worn around the neck or on a bracelet or an earring? Is it a nice picture on the wall? Quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es la cruz para ustedes? Si la cruz representa de que una persona murió en esa cruz hace más de 2000 años atrás, o si es una bonita joya para llevarla en el cuello como un brazalete o como un tatuaje, o es una bonita foto nada más colgada en la pared. What is the cross to you? To those of you that are saved, I want to challenge you and tell you the preaching of the cross brings the power of God into our lives. For those of you that are unsaved, the preaching of the cross is foolishness. I want to say that again. For those who are saved, the preaching of the cross brings the power of God into our lives. For those of us that are not saved, the preaching of the cross is foolishness. Which camp are you in, the saved or the unsaved? Does the preaching of the cross bring the power of God into your life, or is the preaching of the cross foolishness to you? ¿Qué es la cruz para ti? Para aquellos ustedes, los que son salvos, la cruz significa de que todo el poder de Dios está con ustedes y está sobre sus vidas. Pero para los que no son salvos, es simplemente una tontería más de las cosas que ocurren en la vida. Pero quiero dejarles esto muy en claro. Para aquellos que son salvos, la cruz significa todo. La cruz significa el poder de Dios en nuestras vidas. Pero para aquellos que no son salvos, realmente no tiene un significado importante en este momento en sus vidas, lo cual parecería que fuese una simple locura hablar sobre la cruz. In 1 Corinthians chapter 1, verses 17 and 18, it says, "For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with the wisdom of words or words of men, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them who perish foolishness, but unto us that are saved, it is the power of God." En Corintios 1, chapter 17, 18, ¿por qué Cristo me envió a bautizar? Para predicar el Evangelio, no simplemente con sabidurías para los hombres, sino para que la cruz sea válida. Pero la perdición también significa, la predicación de la cruz es la necesidad de que todos pertenecen y que todos somos o seremos salvos debido al sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. We are to preach the gospel. What is the gospel? The gospel is not that Jesus came to make you rich and famous. The gospel is Jesus came, he died on the cross for your sins, and he rose again. We are not to preach with the wisdom of words. Some translations say the words of man. Why? Lest the cross of Christ be made of none effect. Any teaching or preaching that minimizes Jesus, any teaching that minimizes Jesus and what he did at the cross is false doctrine. This is how we can tell what somebody is preaching is true or false. If it minimizes Jesus and what he did at the cross, it is false doctrine. Debemos predicar el Evangelio, pero tenemos que entender antes de eso qué es el Evangelio. El Evangelio no es que Jesús vino simplemente para hacerte rico y famoso. El Evangelio es Jesús vivo, o que Jesús vino, murió, y al final del camino siguió vivo con nosotros en forma del Espíritu Santo, pero lo hizo para limpiar los pecados del mundo. No debemos predicar con sabiduría, debemos predicar con sabiduría estas palabras. No debemos simplemente tratarlas como que fuesen tonterías que alguna otra persona está repitiendo constantemente. Algunas traducciones dicen que las palabras de los hombres, el por qué, no son inválidas debido al significado de la cruz, pero cualquier enseñanza en la predicación minimiza
lo que significa Jesús para ciertas personas. Why are we to preach the cross? Because preaching the cross brings the power of God into our lives for salvation, for healing, for victory over sin, and for deliverance. ¿Por qué predicamos la cruz? Porque la predicación de la cruz nos trae el poder de Dios a nuestras vidas, para nuestra salvación, para curarnos, para la victoria sobre el pecado y por la liberación de nuestras almas. Let's look at what the apostle Paul focused on when he preached. In 1 Corinthians chapter 2 and verse 2, it says, "For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified." What did Paul focus on? Jesus Christ and him crucified. Veamos en lo que se centró el apóstol Pablo cuando predicó en la primera de Corintios del 2 al 2, por lo que determine no saber nada entre ustedes, salvad a Cristo, y a él lo crucificaron. What did Paul preach? We find this in 1 Corinthians chapter 1 and verse 23. But we preach Christ crucified. It says we. Others preach this. We know this because it says we. We preach Christ crucified. We preach Christ crucified. We preach Christ crucified. What did they focus on? Jesus Christ and him crucified. If Paul focuses on the cross when he preached, where should the focus of our faith be? On Christ and him crucified. Another way to say it would be the focus of our faith, or the object of our faith, must be on Jesus and what he did at the cross. The focus of our faith, or the object of our faith, must be the cross, the cross, the cross. ¿Qué predicó Pablo en la primera de Corintios del 1 al 23? Pero predicamos a Cristo crucificado. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Otros predican esto, sabemos por qué dice nosotros, porque nosotros tenemos que predicar a Cristo crucificado. Cristo tiene una relación directa con la cruz. En él se enfocaron los apóstoles en hablar de Cristo, pero de Cristo crucificado. Si Pablo se enfoca en la cruz cuando predicó sobre Cristo del Evangelio, ¿en dónde deberíamos de enfocar nuestra fe? Sobre la cruz, sobre lo que pasó en la cruz, sobre Cristo y su sacrificio y su crucifixión. Otra forma de decirlo sería de que el enfoque de nuestra fe, o el objetivo de nuestra fe, debe estar en Jesús y en lo que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. El enfoque de nuestra fe, o el objetivo de nuestra fe, debe ser simplemente la cruz y la cruz. How are we saved? In Ephesians 2 verses 8 and 9, it says, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast, for by grace are ye saved." ¿Cómo nos vamos a salvar nosotros? Según Efesios 2, del 8 al 9, por la gracia de Dios, por la fe. Y eso es porque vosotros mismos llevamos ese don que Dios nos regaló a través de lo que hizo en la cruz, por las obras de lo que cada uno de nosotros hacemos para glorificar a nuestro Señor, por nuestra gracia de haber recibido la salvación de Dios después de lo que Él hizo en la cruz. Por eso somos salvos y de esa manera nos salvamos. You are saved by what? Grace. What is grace? The grace of God is simply the goodness of God extended to an undeserving person. Who is that undeserving person that God extends his goodness to? You, me. This means we do not deserve our salvation. There's nothing we can do to earn our salvation. Each one of us has sinned. Each one of us has broken God's law, and we really deserve to go to hell. But God gave us grace. He gave us salvation even though we don't deserve it. ¿De qué manera nos salvamos? Nuevamente, para entenderlo, a través de la gracia de Dios. La gracia es simplemente la bondad que Dios extendió hacia cada una de las personas a pesar de que no lo merecemos. ¿Quién es la persona inmerecida a la que extiende la bondad de Dios? Usted, yo, todas las personas. Esto significa de que nosotros no merecemos nuestra salvación, pero aparte de eso, no hay nada en la que podamos nosotros hacer para poder remediar esa situación, simplemente la gracia de Dios. Dios nos regaló nuevamente esta salvación. Dios
a pesar de que nosotros no merezcamos, cada vez que nosotros quebramos la ley de Dios, cada vez que nosotros caemos en pecado, ¿realmente ustedes creen que lo único que merecemos nosotros como humanidad sería de ir al infierno? Pero, pero ahí estuvo Jesús en la cruz y Él nos dio su gracia para poder salvarnos a pesar de no merecerlo. How did grace come? It says through faith. Faith in yourself? No. Faith in your ability to pray? No. Faith in your ability to confess the word? No. Faith in your ability to obey the 10 commandments? No. Faith in your church? No. Faith in your denomination? No. ¿Cómo llegó la gracia hacia nosotros? Dice, a través de la fe, dice la Escritura. ¿La fe en ti mismo? No. ¿Tener fe en la capacidad de orar o de hablar? Realmente no. ¿Fe en la capacidad de confesar la palabra de Dios? No. ¿Tener fe simplemente en su capacidad para guardar los 10 mandamientos? No. ¿Fe en ti? No. Es a través de Dios, a través de seguir las reglas que Dios nos ha impuesto. How does salvation come? Salvation comes from your faith and trust in Jesus and what he did at the cross. Salvation comes not by something we do. Salvation comes by what he did. He died on the cross. Again, salvation comes not by something that we do. Salvation comes by what he did. He died on the cross. Our focus must always be on Jesus and what he did at the cross, not what we do. He did it, not us. ¿Cómo nuestra salvación llega? A través de todo lo que hizo Dios en la cruz. Dios dio a su Hijo primogénito para que muriera en la cruz. Dios sabía de que lo iban a tratar mal y de que lo maltrataban cada vez que golpeaban su espalda y su lomo y cada vez que insultaban en su caminar llevando la cruz. Dios supo poner por encima de eso a su primogénito para que aguantara. Y nuestra salvación viene a través de Jesús. The scripture says it's the gift of God. Let me ask you these questions about a gift. If I were going to give you this pen as a gift, would you have to pay me for it? Would you have to work for it? Would it matter whether you were a man or woman? No. Would it matter your race or nationality? No. Would it matter whether you're a good person or a bad person? No. With a gift, none of this matters. You either say, yes, I want the gift, or no, I don't want the gift. That is how salvation comes. You say, yes, I want the gift of salvation. I do not put my faith in myself. I put my faith in Jesus and what he did at the cross. Or you say, God, I don't want your gift of salvation. I put my faith in myself. I reject you. I reject Jesus. I reject what Jesus did at the cross. The choice is yours. What will you do? Accept the gift of salvation or reject the gift of salvation? It's up to you. Una de las cosas importantes que tenemos que nosotros pensar es en que nuestra salvación vino a través de un regalo que Dios hizo a cada uno de nosotros. Es como que si tuviéramos una persona que viene y nos quiere regalar un bolígrafo o un esfero. Ese bolígrafo depende de nosotros si lo aceptamos o no lo aceptamos. Entonces, Jesús hizo eso para nosotros. Él nos dio la salvación, la posibilidad a través de su gracia de poder beneficiarnos de esa salvación eterna y de la vida eterna con Él en conjunto. Entonces, depende de cada uno de nosotros, de cómo movemos nuestras vidas, de cómo seguimos a Dios en obra y no simplemente en palabra. Verse 9 says, not of works, lest any man should boast. Again, it's not by what we do, it is by what Jesus did. That is why the focus of our faith must be in Jesus and what he did at the cross. El verso 9, el más importante es saber de que nuestra salvación no llega simplemente a través de lo que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos que tener fe, tenemos que ser obedientes, pero tenemos que también considerar siempre y tener siempre presente de todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Where does the power come from when we focus on the cross? There's no power in the cross per se. There's no power in the wooden beams. There's no power in the death of Christ himself. Where is the power? The power is always in the Holy Spirit. The power is always in the Holy Spirit. ¿De dónde viene el poder? El poder no viene de la cruz directamente. El poder no viene de las entrañas de Jesús. El poder viene
está siempre con nosotros, el poder está en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos rodea a cada uno de nosotros. Romans 8:2 says, "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death." Notice verse 2 says that there are two laws. These two laws are the most powerful laws in the universe: the law of the Spirit of life in Christ Jesus and the law of sin and death. The only law that in the universe stronger than the law of sin and death is the law of the Spirit of life in Christ Jesus. The law of sin and death is the law that you're under if you're not saved. When you're under this law, you will sin and sin and sin, and eventually you'll die and go to hell. The law of the Spirit of life in Christ Jesus is the law that you're under if you are saved. You're saved, and the Holy Spirit lives in you, and you have eternal life. The Spirit of life is the Holy Spirit. Where does verse 2 say the Spirit of life is? It says it's in Christ Jesus. In Christ Jesus. In Christ Jesus. What does this mean? It means that when we keep our faith in Jesus and what he did at the cross, it gives the Holy Spirit the right to work in our lives. It is the Holy Spirit who gives us the power to walk in victory over sin in our lives. And the Holy Spirit does not work outside the finished work of the cross of Christ, which is a cross. To have the power of the Holy Spirit working in your life, the cross must always be the object of your faith. En Romanos 8, la ley del Espíritu Santo viene a través de Cristo Jesús. Esto fue hecho a través de su muerte, de su crucifixión. Esta ley fue implementada. Nótese que en el verso 2, la ley viene a través del Espíritu Santo de Jesucristo y a través de la muerte de nuestros pecados que caen a través de esa cruz. El universo es cada vez más fuerte y la muerte está cada vez más presente en nuestras vidas. La ley del Espíritu Santo es lo que nos mantiene con vida, nos mantiene alineados directamente con Jesús y con el Padre. La ley, si nosotros estuviéramos sin ley dentro de la tierra, estuviéramos simplemente dedicándonos a pecar y a pecar y a pecar constantemente, pero nuestra fortaleza debe estar siempre en Cristo Jesús y en todo lo que Él hizo para poder remediar estos pecados del mundo. ¿Qué significa esto para ustedes? Significa que debemos de tener fe en lo que Jesús hizo en la cruz, en toda su gracia, a través de brindarnos el derecho por el Espíritu Santo de mantener a nuestras vidas sostenidas, de estar nosotros victoriosos siempre con el Espíritu Santo y de estar alineados con Cristo y con todo lo que Él hizo en la cruz y todo lo que esto significa. Para ello, la cruz tiene que ser siempre el objeto de nuestra fe. Genesis chapter 3, verses 6 through 13 tells the story of Adam and Eve. It is a story of the first sin in the Bible. Adam and Eve sinned and they knew that they were naked. It says that in verse 7. For the first time, man experienced guilt. They were conscious of their sin. Their innocence was gone and they had sinned. What did their sin do? It separated them from God. They heard the voice of God and they hid themselves from God. Why did they hide from God? Their guilt and shame. En Génesis 3, 6 al 16, esta es la historia de Adán y Eva, es la historia del primer pecado de la Biblia. Adán y Eva pecaron y sabían de que estaban desnudos. Por primera vez el hombre experimentó la culpa, por primera vez el hombre estaba consciente de que había pecado, de que le había fallado a las reglas de Dios, su inocencia se había ido y había llegado el pecado. ¿Qué hizo el pecado? ¿Qué hizo su pecado? Su pecado simplemente los separó de Dios. No escucharon la voz de Dios, decidieron esconderse de Dios y porque escogieron simplemente su culpa y la vergüenza después para con el Padre. Antes de pecar amaban también. Antes de pecar tenían comunión directa con Dios, hablaban con Él directamente. Después de haber pecado, ellos dejaron de oírlo. Ellos tenían mucho miedo y todo cambió. Before they sinned, they loved God. They loved to fellowship with God. They loved to talk with God. Now they ran from God. They were afraid of God. What changed? Did God change? No, God didn't change. His voice didn't change. God still wanted to commune with Adam and Eve.
What changed? Adam and Eve changed. Now, because of their sin, they ran from God, they feared God, they felt guilty, and they were naked to the judgment of God. Antes de pecar, ellos amaban también a Dios. Tenían una comunión directa con Dios, ellos hablaban con Dios. Después empezaron a huir, empezaron a tener miedo de Dios. ¿Qué cambió? ¿Cambió Dios? No, Él no cambió, Él nunca cambió. Su voz no había cambiado. Dios todavía quería tener una comunión directa con Adán y Eva. ¿Qué cambió? Adán y Eva cambiaron. Ahora, debido a su pecado, huyeron de Dios, temían a Dios, se sintieron culpables y estaban desnudos para el juicio de Dios. God asks two questions in this scripture. Where are you? What have you done? Where are you? What have you done? Dios les hizo simplemente dos preguntas, nos indican las escrituras. La primera, ¿dónde están? La segunda, ¿qué han hecho? ¿Dónde están y qué han hecho? The first question God asks us, where are you? God came calling and he said, where are you, Adam? Where are you, Eve? God is calling each one of us today and he's saying, where are you? Where are you? Where are you? Now, why would God ask where you are? Doesn't God know where we are? By calling us, God wants us to know you can't hide yourself. You can try to hide yourself, but God knows where you are. You can try to run from God, but you can never get away from him. Dios lo primero que hizo después de ese pecado fue simplemente buscarnos. Y una de las preguntas que hace él a Adán es, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué Dios preguntaría, ¿dónde estás? Si Dios siempre sabe dónde estamos. Dios, ¿es acaso de que hay algo que Él no sabe? No. Dice, al llamarnos, Dios quiere que sepamos que puedes intentar esconderte, pero donde tú intentes esconderte, Dios va a saber dónde tú estás. Puedes intentar huir de Dios, pero nunca podrás alejarte de Él. The second question God asked Adam and Eve was basically, what have you done? He pointed right at Adam and he said, did you eat of the tree that I commanded you not to eat of? And to Eve he said, what have you done? Now, God knew what they'd done. Why did God ask them what they'd done when he knew what they'd done? He wanted them to take personal responsibility for their sins. He said, what have you done? He doesn't say, what has the pastor done? What has your wife done? What has your husband done? What has your neighbor done? He said, what have you done? You. He wants us to take personal responsibility for our sin. You can never get away from God, and God will keep calling for you. Where are you? God will keep asking, what have you done? At this point, you have a choice to make. Deal with your sins now by confessing your sin and accepting Jesus and what he did at the cross, or one day after death, you'll stand before God for judgment. La segunda pregunta que Dios les hizo a Adán y Eva fue básicamente, ¿qué has hecho? Señalando directamente a Adán y diciéndole, ¿comiste del árbol el que te dije que no comieras? Eva le dijo, ¿qué has hecho? Dios sabía lo que habías hecho. ¿Por qué Dios les preguntó, ¿qué has hecho? Cuando él sabía que había hecho? Quería simplemente que asumieran responsabilidad personal sobre sus pecados. Él dijo, ¿qué has hecho? Nuevamente, esa es la misma pregunta que nos hace a cada uno de nosotros. ¿Qué has hecho? Él no dice, ¿qué ha hecho, pastor? ¿Qué ha hecho su esposa? ¿Qué ha hecho su esposo? ¿Qué ha hecho su vecino? Él dice, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho usted? Usted y usted. Él quiere que asumamos responsabilidad personal sobre cada uno de nuestros pecados. Nunca puedes alejarte de Dios. Dios seguirá llamándote, ¿dónde estás? Dios seguirá preguntándote, ¿qué has hecho? Este es el punto donde debes tomar una decisión y lidiar directamente con tu pecado, confesando tu pecado y aceptando que su Hijo Jesucristo un día dio su vida por cada uno de nosotros y que no le importó nada, simplemente nuestra salvación. Adán y Eva tenían excusas. Adán y Eva dijeron, la mujer que me dijiste, que me obligaste a hacerlo. Él culpó a Eva, Adán, pero luego culpó a Dios por darle a Eva. Adam and Eve had excuses.
Adam said, "The woman you gave me made me do it." He blamed Eve. Then he blamed God for giving him Eve. And then Eve said, "The serpent made me do it." Eve blamed the serpent. Eve was basically saying, "The devil made me do it." No, the devil didn't make you do it. You did it. The devil didn't make you do it. You did it. When you stand before God, there'll be no excuses. If you die one day unsaved, you'll stand before God. God will point out your sins because he knows every one of them. You will not be able to hide your sins. And then because your sins are not covered by the blood of Jesus, because you rejected Jesus, because you spat on Jesus, what Jesus did at the cross, you'll receive the judgment and wrath of God. You'll be sentenced to hell. There'll be no appeal. There'll be no getting out. Take care of your sins now. Confess your sins now. Repent now. Accept Jesus now. Adán y Eva tuvieron siempre esas excusas. Adán en su momento dijo de que Eva lo había obligado a hacerlo y después culpó a Dios por darle a Eva, simplemente. Pero Eva, excusándose también, dijo, no, la serpiente me obligó a hacerlo. Eva culpó a la serpiente y Eva básicamente estaba diciendo de que el diablo le hizo hacerlo, pero realmente las cosas no fueron así. Al final Dios les dijo, no, tú decidiste hacerlo. El diablo no te obligó. Eva no te obligó, Adán, ni Adán te obligó. Cuando tú estés adelante de Dios, no habrá excusa alguna. Si mueres algún día y si no has sido salvo, estarás delante de Dios y allí vas a tener que confesar cada uno de tus pecados y vas a tener que asumir responsabilidad. Dios señalará tus pecados porque conoce cada uno de ellos. No podrás ocultar ningún pecado. Entonces, ¿por qué sus pecados no están cubiertos por la sangre de Dios? Porque rechazaste a Jesús, porque escupiste sobre lo que hizo Jesús en la cruz, o recibirás el juicio y la ira de Dios, o serás sentenciado al infierno, o no habrá apelación y no habrá salida. When Adam and Eve first sinned, how did they deal with their sin? They sewed fig leaves together. They tried to hide or cover their sins, and they ran from God. Isn't that what we do many times? We try to hide or cover our sins. We try to cover, how do we cover our sins today? By good works. If we think that if we do enough good things, that our good works will outweigh our bad. Another way we cover our sins is by comparing ourselves to others. If I compare myself to Hitler, I might think I'm a pretty good person, but what if I compare myself to the Lord Jesus Christ? Or we try to cover our sins by being religious. If I go to church enough, if I pray enough, if I try to obey the 10 Commandments, can doing these things, good as they are, cover our sins? The answer is no. Cuida tus pecados ahora, confiesa tus pecados ahora, arrepiéntete ahora, acepta a Jesús ahora. Cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, ¿cómo lidiaron ellos con sus pecados? Ellos cosieron hojas de higuera, intentaron esconderse y cubrir de sus pecados, huyeron de Dios. No es lo que hacemos muchas veces. Tratamos siempre de ocultar y cubrir cada uno de nuestros pecados. ¿Cómo lo tratamos de hacer? Por buenas obras, de pronto. Si hacemos buenas obras suficientemente, nuestros pecados van a estar cubiertos. Comprándolos o comparándonos con los demás. De pronto, por ejemplo, si yo me comparo con Adolf Hitler, de pronto voy a pensar que soy una buena persona. Pero ¿qué pasaría si yo me comparara con Jesús? Siendo religioso, si voy de todos los domingos a la iglesia, si rezo lo suficiente, si trato de obedecer los 10 mandamientos, puede hacer estas cosas, por muy buenas que seas, para intentar cubrir tus pecados, pero la respuesta siempre va a ser no. Dios les mostró a Adán y Eva cómo lidiar con sus pecados. God is going to show Adam and Eve how to deal with their sin. This is found in Genesis 3:15. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. And it will bruise your head, and you shall bruise his heel. Now, God speaks to the serpent, the devil, in the presence of Adam and Eve. In essence, he wants Adam and Eve to hear him. God gives the very first promise of the cross, the promise of a Savior to deliver us from sin. This is the first promise of the cross in the Bible. The verse says, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. Now, enmity means hatred. The seed of the woman is
the redeemed or Christians because Jesus would come through a woman. The seed of the serpent or the devil are the lost or the people that are not saved. Most of the world, the unsaved, has a supernatural hatred for Christians. Most of the world, the unsaved, has a supernatural hatred for Israel. Dios les mostró a Adán y Eva cómo lidiar con sus pecados. En Génesis 3:15, y pondré la enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente conversa y tu simiente salva. Jesús te herirá en la cabeza, o Satanás simplemente tratará de involucrarse dentro de tu cruz. Pero Dios habla a la serpiente, el diablo y la presencia de Adán y Eva. En esencia, quiere que Adán y Eva lo escuchen. Dios da la primera promesa. La promesa es de darles vida eterna, de salvarlos del pecado. Esta primera promesa la cumple Dios directamente en las Escrituras, donde nos muestra cuando Dios fue crucificado. El versículo dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu semilla y su semilla. La enemistad significa el odio. La simiente de la mujer significan los remordimientos por ser cristiano y por tratar de seguir a Dios, nuestro Señor. Why does the world hate Israel? It's supernatural hatred, enmity. Why? Because God used Israel to bring forth the 10 commandments. God used Israel to bring forth the word of God. God used Israel to bring forth the Savior. That is why the world hates Israel. ¿Por qué el mundo odia a Israel? Porque simplemente decidió que Jesús naciera allá, porque simplemente decidió que estas personas fueran los primeros cristianos en compartir la palabra de Dios con el resto del mundo. No, al contrario, Dios ama a Israel y necesitamos todos armar a esta nación y debido a que Dios, Jesús, la eligió. Satan used a woman, Eve, to bring sin into the world. But God in this scripture says he's going to use a woman to bring the Redeemer into the world to save us from our sin. God elevates women. God promotes women. God doesn't put women down. God uses women. It is the same Holy Spirit that lives in a woman that lives in a man. But God uses men also. Dios no quiere decir de que la mujer sea inferior al referirse de la mujer. Al contrario, Dios siempre la sobresalta a la mujer, Dios siempre le da la posibilidad a la mujer de que sea igual que el hombre. Y lo vemos nosotros en cada uno de los hechos que ocurren en la sociedad. Las mujeres tienen el mismo Espíritu Santo quien las descubre. No simplemente con esta escritura trata de discriminar el uno al otro. Then it says, Christ shall bruise your head, and you, Satan, shall bruise his. That's Christ's heel. Now, bruise his heel means that Jesus had to go to the cross. Bruise his heel means that Jesus would have to die on the cross for us. Exactly how did Christ bruise the head of Satan? He did it at the cross. I want to repeat that. He did it at the cross. Okay? To bruise means to crush or to trample down. Think of Christ bruising the head of the serpent, crushing Satan, trampling down Satan. After you crush a serpent's head, he can't bite, he can't speak. This is what Jesus did to Satan at the cross. He would bruise the head of the serpent, he would crush the head of the serpent. Jesus would have complete and total victory over Satan at the cross. Dios va a tener en la parábola del fariseo, Dios tiene la ventaja sobre cada uno de los demonios. Dios hizo todo lo que hizo en la cruz a través de su mensaje, tratando de sobresaltar a nosotros, primero dándonos la posibilidad de poder elegir entre lo bueno y lo malo, pero siempre va a estar allí. Y cada uno de nosotros y de ustedes tienen que considerar siempre de que el mensaje que Dios dejó en la cruz es para salvación, es para redención, y que siempre cuando ores con fe, tienes que pensar también en lo que Jesús hizo en la cruz. In Colossians 2, verses 14 and 15, it says, blotting out the handwriting of the ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly,
triumphing over them in it. He spoiled principalities and powers. He made a show of them openly. He triumphed over them. Who triumphed over them? Christ. Where did he triumph over them? At the cross. The greatest victory, the greatest triumph in the history of man occurred on the cross. En el Corintios 2, Dios nos explica, nos habla de todo lo que ocurrió allí en la cruz, de cómo la gente empezó a tratar mal, a darle la espalda, a juzgarlo por sobre todas sus obras. Pero a pesar de todo eso, Él nos amó y Él siguió adelante con eso. Y todo el mensaje que dejó ese sacrificio en la cruz es por salvación y redención de cada uno de las personas que lo culparon y le dieron la espalda en su momento. There are some that are preaching that the cross was the worst defeat in human history. Some churches are taking out all songs that refer to the blood, the cross, the crucifixion. They call it defeatist terminology. They call the cross past miseries. This is false doctrine. Don't listen to it. Flee from it. Remember what Paul said in 1 Corinthians chapter 1 and verse 17, not with the wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. These false teachings minimize Jesus and what he did at the cross. Hay algunas iglesias y algunas diversidades de gente que habla de que lo peor que le ha pasado a la humanidad ha sido lo que le ocurrió a Jesús en la cruz. Pero cuando ustedes escuchen eso, aléjense directamente porque esta gente está tratando de convencerlos de una falsa doctrina. La cruz, el mensaje, lo que ocurrió, lo que pasó es importante, porque si no hubiese habido la crucifixión, no hubiese cumplido Jesús con su primera promesa. Y eso es lo más importante. Tenemos que creer de que Jesús falleció, murió y resucitó, y que Cristo está vivo y está vivo alrededor de nosotros a través del Espíritu Santo. The object of our faith must be the cross. Sin is too powerful for us. We must let Christ give us victory over our sin. We do this by accepting Jesus, putting our faith in Jesus and what he did at the cross. We don't ignore the cross. We embrace the cross. The cross must always be the object of our faith. La cruz siempre tiene que ser el objeto de nuestra fe. Nosotros al rezar, nosotros al orar, nosotros al bendecir a alguien, tenemos que pensar siempre en la cruz, en lo que pasó allí, en cómo Jesús dio su vida por la redención de los pecados de cada uno de nosotros. Let's read it and concentrate on Genesis chapter 3 and verse 21. The Lord made coats of skins and clothed them. This is the second reference to the cross in the Bible. In clothing Adam and Eve with coats of skin, God is telling them that their fig leaves weren't enough to deal with their sin. It shows us an innocent sacrifice is needed. An innocent animal was sacrificed to provide the coats of skin. Innocent blood was shed. This points to the sacrifice of Christ on the cross. Jesus was innocent, but he died for us. His innocent blood was shed for us. Now, who provided the sacrifice? God provided the coats of skin for Adam and Eve. It points to the fact that God would provide the sacrifice on the cross. Jesus was the precious lamb that would be slain for the sins of the world. And sin could only be addressed by the sacrifice of Christ at the cross. En Génesis 3 habla de cómo Dios pobló al mundo, de cómo Dios le dio cada una de las herramientas para Adán y a Eva que puedan sobrevivir, de cómo los vistió, de cómo les puso la piel del cordero para que puedan cubrirse del frío. Y cuando hablamos de esto de aquí, hablamos de que todo lo que sucedió en la cruz fue simplemente una redención para tratar de cubrir nuestras vidas y nuestras almas y evitar de que podamos ser dañados por el pecado. Now let's look at the story of Cain and Abel. This is found in Genesis chapter 4, verses 1 through 8. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bore his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord.
and Abel he also brought of the firstlings of the flock and the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering, but unto Cain and his offering he had no respect. And Cain was very angry, his countenance fell. And the Lord said unto Cain, why are you angry and your countenance falleth? If you do well, shall you not be accepted? But if you do not well, sin lies at the door, and unto you shall be his desire, and you shall rule over him. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and killed him. En Génesis 4, 1-8, y conoció Adán a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he recibido una señal, Señor, he recibido a un hijo. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y Abel era el pastor de las ovejas, pero Caín era un labrador de las tierras. Y en el transcurso del tiempo sucedió que Caín trajo el fruto de la tierra, ofrenda del Señor, y Abel también trajo las primicias del rebaño y su grosura. Miró Jehová y le agradó a Abel la ofrenda que él trajo, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y su semblante decayó. Pero después Caín, enojado, decidió matar a su hermano Abel. Entonces Caín desobedeció nuevamente a Dios y quedó en una mala postura con el Señor. Pero lo miró con agrado Jesús a Dios. Entonces, ¿por qué Dios respetó la ofrenda de Abel? ¿Por qué Dios no respetó la ofrenda de Caín? ¿Por qué? No hay diferencias entre Caín y Abel a los ojos de Dios al nacer. Ambos nacieron, fueron del Edén. Ambos eran pecadores. Ambos fueron culpables ante Dios. No hubo una diferencia moral entre los humanos. Los hermanos, ambos fueron condenados a muerte eterna si no encontraban a Dios. Al nacer, los ojos de Dios, no hay diferencia alguna entre cada uno de nosotros. Nacemos sin salvación. I want to concentrate on verses 4 and 5. God had respect unto Abel and his offering, but unto Cain and to his offering he had no respect. Why did God respect Abel's offering? Why did God give Cain's offering no respect? Again, God had respect unto Abel and his offering, but unto Cain and his offering he had no respect. Why did God respect Abel's offering? And why did God give Cain's offering no respect? Why? Quiero enfocarse un poco sobre la diferencia entre las ofrendas. ¿Por qué respetó la ofrenda del Señor, la de Abel y no la de Caín? ¿Por qué se mostró enojado? ¿Por qué cambió el semblante? Si lo que haces está bien, no serás aceptado. Si lo que haces está bien, el pecado está a la puerta. Y si así sea tu deseo, tú lo dominarás. Caín habló de Abel, su hermano, y sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra Abel y su hermano y lo mató. There's no difference between Cain and Abel in the eyes of God at birth. Both were born outside of Eden. Both were sinners. Both were guilty before God. There was no moral difference between the brothers. Both were sentenced to eternal death if they didn't find God. At birth, in the eyes of God, there's no difference between us. We are born unsaved. No hay diferencias entre Caín y Abel al nacer en los ojos de Dios. Ambos fueron del Edén, ambos eran pecadores, ambos fueron culpables ante Dios. No hubo diferencia moral entre hermanos. Ambos fueron condenados a muerte eterna si no encontraban a Dios al nacer a los ojos de Dios, y no había diferencia entre ellos. Nacemos sin salvación, al igual que ellos. In Hebrews 11, in verse 4, it says, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Now God taught Adam and Eve how to deal with their sin when he sacrificed an innocent animal and clothed them. Adam and Eve taught Cain and Abel how to approach God. Abel accepted God's way. He sacrificed a lamb. Cain rejected God's way. He brought the fruit of his own hands. Abel's altar speaks of repentance, of faith, of the precious blood of Christ, the Lamb of God without blemish. Abel's sacrifice points to the cross. Cain's altar speaks of pride, of unbelief, of self-righteousness. Cain's altar basically said,
I don't need Jesus. I don't need the blood. I can do it on my own. Abel's offering was a bloody sacrifice, and it's beautiful in the eyes of God, but it was repulsive to man's eyes. En Hebreos 11, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Dios le señaló a Adán y a Eva cómo lidiar con el pecado cuando se sacrificaron a un inocente y los vistió. Adán y Eva le enseñaron a Caín y Abel cómo acercarse a Dios directamente. Abel acepta el camino de Dios. Él sacrificó su cordero. Caín rechaza el camino de Dios. Trajo el fruto de sus propias manos. Abel levanta un altar hacia Dios del arrepentimiento, de la fe, de la preciosa sangre de Cristo, del Cordero de Dios sin efecto. El sacrificio de Abel apunta a la cruz, mientras que el altar de Caín dice orgullo, dice incredulidad, habla de injusticia propia. El altar de Caín básicamente decía, no necesito a Jesús, no necesito la sangre, puedo hacerlo por mi cuenta. What if you came into your church one Sunday morning and they were sacrificing a lamb and blood was flying everywhere? Would that be beautiful to your eyes? No, but it was beautiful to God's eyes. Why? Because it represents our sins being washed away by the blood of Jesus. Cain's offering, an unbloody sacrifice, was beautiful to man's eyes, but repulsive to God's eyes. The scripture says that Cain was a tiller of the ground. Cain had probably worked long and hard to produce his offering. He brought his best fruits and vegetables to God. Would Cain's offering be beautiful to your eyes? Yes, but Cain's offering was repulsive to God. Why? Why wasn't Cain's offering acceptable to God? Why wasn't Cain's offering beautiful in God's eyes? La ofrenda de Abel fue un sacrificio sangriento. ¿Qué pasaría si cuando tú llegaras a la iglesia y vieras sangre por todos lados porque estaban sacrificando a una oveja? ¿Fuera eso hermoso ante los ojos de Dios o fuera algo repudiable ante los ojos del hombre? Y si vieras a tu iglesia haciendo eso, ¿cómo reaccionarías? ¿Sería hermoso para los ojos? No. ¿Sería hermoso para los ojos de Dios de pronto? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta a los pecados siendo lavados a través de la sangre de Cristo? ¿La ofrenda de Caín fue un sacrificio? No, fue una incordialidad de parte de él. Era hermoso ante los ojos de Dios, era repudiable ante los ojos de Dios. La Escritura dice que Caín era un labrador de la tierra. Caín probablemente habría trabajado mucho y muy duro para producir su ofrenda y llevar las mejores frutas y verduras hacia Dios. La ofrenda de Caín hubiese sido muy hermosa ante los ojos de Dios, sí, pero la ofrenda de Caín al final terminó siendo repulsiva o repudiada ante los ojos de Dios. God requires a bloody sacrifice. It says, without the shedding of blood, there's no remission of sins in Hebrews chapter 9 and verse 22. Cain's unbloody sacrifice was worthless. It was an abomination to God, as is every other bloodless sacrifice. Why? ¿Por qué no fue suficiente para Dios la ofrenda de Caín? ¿Por qué la ofrenda de Caín no era hermosa ante los ojos de Dios? Dios requiere un sacrificio sangriento. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Hebreos 9:22. El sacrificio incruento de Caín no valía la pena y al final era una abominación ante los ojos de Dios, como es cada otro sacrificio sin sangre. ¿Por qué? Porque toda persona se identifica con una ofrenda que presenta Abel. Abel fue aceptado por Dios porque su ofrenda fue aceptada por Dios. Caín fue rechazado por Dios porque su ofrenda fue rechazada por Dios. ¿Por qué? Every person identifies himself with the offering he presents. Abel was accepted by God because his offering was accepted by God. Cain was rejected by God because his offering was rejected by God. Why? Because God will only accept a bloody sacrifice. ¿Por qué Dios solo aceptaría un sacrificio sangriento? ¿Qué tipo de ofrenda es la que le estamos dando a Dios? Hoy traemos nuestra ofrenda con sangre hacia Dios, poniendo nuestra fe en Jesús y lo que hizo Él en la cruz. Si ponemos nuestra fe en cualquier cosa,
nuestras buenas obras, nuestra iglesia, nuestras ceremonias religiosas, un hombre como puesto de pastor, todo necesita ser agradable ante los ojos de Dios. What kind of offering are you giving to God? Today we bring our bloody offering to God by putting our faith in Jesus and what he did at the cross. If we put our faith in anything else, our good works, our church, our religious ceremonies, a man like our pastor, our ability to pray, confessing the word, it is a bloodless sacrifice that God will never accept. You will be accepted or rejected according to the sacrifice you present. You must present a bloody sacrifice. Dependiendo del tipo de sacrificio que uno le presenta a Dios, puede ser un sacrificio con sangre o puede ser un sacrificio simplemente con fe, como el que Él hizo en la cruz. Si ponemos nuestra fe sobre cualquier cosa, nuestras buenas obras, nuestra iglesia, nuestras ceremonias religiosas, un hombre como nuestro pastor o nuestra capacidad para orar y para confesar la palabra o ayunar, el sacrificio sin sangre que nunca será aceptado por Dios, o puedes tratar de ser agradable ante los ojos de Dios y sacrificarte verdaderamente. Okay, one last set of scriptures in Luke chapter 18, verses 9 through 14. And it says, "And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Two men went up to the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I'm not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week. I give tithes of all I possess. And the publican, standing afar off, would not lift up his eyes so much to heaven, but smote his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, the man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalts himself shall be abased, and he who humbles himself shall be exalted." La última lectura de las Escrituras, Lucas 18, del 9 al 14, y dijo que esta parábola algunos confiaban en sí mismos que eran justos y despreciaban a los demás. Dos hombres sufrieron temporalmente y oraron como un fariseo o otro publicano. El fariseo se puso de pie y oró, así consiguió el perdón de Dios, y te doy gracias porque soy como los demás hombres, exitosos, extraordinarios, injustos, adúlteros, o incluso como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Y el publicano de pie decía, ¿tú me aceptarás? Y Jesús le respondía, si tienes fe te aceptaré. Who was Jesus speaking this parable to? Verse 9 tells us, those who trusted themselves for their righteousness. Is Jesus speaking to you? Are you trusting in your own righteousness? Look at the Pharisee. He prayed. He fasted twice a week. He tithed. I'm sure this man would be accepted in any church in the world and be in good standing. Did God accept this man? No. This man prayed, fasted, and tithed, but yet he was not accepted by God. Why? He focused on himself. He was working out his own righteousness, his own salvation. He didn't need Jesus, and he didn't need a bloody sacrifice. I want to say this, hell is full of millions and millions of people who tried to work out their own righteousness. Will you be one of them? I ask again, will you be one of them? Si nosotros nos damos cuenta de ese sacrificio que tenía ese hombre, que ese hombre hubiese sido aceptado en cualquier iglesia, ese hombre podía ofrecer, ese hombre era constante, ese hombre estaba allí, pero realmente no estaba dando lo mejor de sí. A Dios lo que le interesa es ser justo, es que si vas a orar hacia Él, lo hagas con todo el corazón y con toda tu benevolencia, pero que no sea simplemente una persona que hace las cosas repetitivamente o por simplemente no tener significado alguno. Las cosas deben ser coherentes con la bendición de Dios y deben ser exaltadas con todo tu ser. Now look at the publican. He wouldn't lift up his eyes to heaven. He smote himself on the breast and cried, God, be merciful to me, a sinner. God, be merciful to me, a sinner. Who tithed? The Pharisee. Who did God accept? The publican. Why? The publican needed Christ. The publican needed the bloody sacrifice.
The Pharisee did not. Si nosotros vemos en cambio al publicano, el publicano fue el que dijo, el que aceptó sus pecados, el que dijo, Señor, yo soy un pecador, Señor, necesito que me redima, Señor, necesito de ti. Y él aceptó a él y no aceptó al otro, al fariseo que diezmaba, al fariseo que estaba tratando de ingresar por la parte social hacia la iglesia. Y eso es importante. We cannot deal with our sins on our own. We need to repent, and the focus of our faith must always be the cross, the cross, the cross, the cross. Nosotros no podemos lidiar nosotros no podemos lidiar con nuestros pecados por nuestra cuenta. Necesitamos siempre arrepentirnos y enfocarnos en nuestra fe directamente sobre la cruz, la cruz, la cruz. Was this message on the cross foolishness to you? Then you're probably not saved. Si este mensaje para ti fue de pronto considerado una tontería, tú de pronto no eres salvo en este momento. And you have no power to overcome your sin. Y no vas a tener poder no vas a tener poder sobre tus pecados. What is that sin that controls you? Is it lust? Is it pornography? Is it drugs? Is it alcohol? Is it nicotine? ¿Cuál es el pecado que te está agobiando? Puede ser pornografía, puede ser alcohol, puede ser drogas, puede ser ser una mala persona. You cannot overcome your sin on your own. It takes the power of the Holy Spirit. Tú no puedes lidiar con tu pecado por ti mismo. Necesitas el poder del Espíritu Santo. To have the power of the Holy Spirit in your life, you must accept Jesus and keep your faith in the cross. Para tener el poder del Espíritu Santo necesitas aceptar a Jesús y tener el poder de lo que Él hizo en la cruz. If you'd like to do this, please pray this prayer with me. Si te gustaría hacerlo, por favor, haz esta oración conmigo. Father, I come to you in the precious name of Jesus. Padre, vengo hoy en la preciosa presencia de Jesús. And Jesus, I ask you to forgive my sins and come into my life as my Lord and Savior. Y Jesús, te pido, por favor, que vengas a mí como mi Señor y mi Salvador. I don't put my faith in anything that I do, Jesus, but I put my faith in you, Jesus, and what you did at the cross. Yo no pongo mi fe en lo que hago, pero yo pongo mi fe en ti, Jesús, y en todo lo que tú hiciste en la cruz. I ask you for the gift of eternal life. I receive it, and I thank you for it. Yo te pedí que me regalaras vida eterna. Yo la recibo y la mantengo. Jesus, please be the Lord of my life and give me power over sin. Jesús, por favor, sé el Señor en mi vida y dame el poder para no pecar. Amen. Amén.